Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría estar aquí con ustedes una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado una auténtica vorágine de comentarios, especulaciones y una expectación casi palpable en el universo del entretenimiento. Y es que, como bien saben, nuestro foco de atención hoy recae en la mismísima Demet. Sí, han leído bien. Después de ese enigmático y a todas luces crucial evento familiar, Demet parece estar más que lista para abrirse y responderlo todo. Pero lo más fascinante de todo este asunto, lo que realmente aviva la llama de la curiosidad, es que sus amigos más cercanos, aquellos que estuvieron allí, que fueron testigos presenciales de lo que aconteció, ya conocen la verdad. Así que les pido que se preparen, se acomoden y afinen sus sentidos porque vamos a desgranar cada detalle, cada rumor susurrado al viento, y a intentar dilucidar qué es lo que realmente se cuece en el fascinante mundo de Demet. Antes de lanzarnos de lleno a este torbellino de revelaciones y posibles dramas, quiero hacer un pequeño paréntesis para recordarles la importancia de que si aún no forman parte de esta comunidad vibrante, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscribirse a mi canal es completamente gratuito, una pequeña acción que significa un mundo para mí y que, sobre todo, les garantiza no perderse ni una sola de las actualizaciones, análisis y exclusivas que comparto con ustedes. Ayúdenme a seguir creando contenido de calidad que les apasione. Y si, como espero, encuentran este vídeo tan intrigante como yo, por favor, no duden en dejar un buen like. Cada uno de sus me gusta es un impulso de energía que me motiva a seguir adelante. Como muchos de ustedes sin duda ya estarán al tanto, la reciente fiesta familiar de Demet no fue un evento cualquiera. Al contrario, se ha convertido en el epicentro de un sinfín de conjeturas y preguntas sin respuesta. Fue una de esas reuniones que, por lo que se percibe, trascienden lo meramente social para convertirse en un catalizador de acontecimientos significativos. Los rumores, las especulaciones y un sinfín de interrogantes han estado flotando en el aire, esperando ser disipados. Y ahora, la noticia bomba. Al parecer, la propia Demet está dispuesta a arrojar luz sobre todo este entramado. Imaginen la magnitud de la expectación. Ver a Demet, una figura que a menudo es cautelosa y celosa de su privacidad, abrirse de esta manera, compartir sus experiencias más íntimas, es una oportunidad que como seguidores apasionados no podemos ni queremos dejar pasar. Se murmura que durante esa fiesta familiar no solo se celebraron ocasiones especiales, sino que también se desvelaron secretos guardados bajo llave, se resolvieron conflictos latentes, y quizás lo más importante de todo, se aclararon malentendidos que como hebras enredadas, se habían ido acumulando con el tiempo. Y aquí viene la parte que realmente enciende la chispa de la intriga: sus amigos cercanos, esos que estuvieron allí, los que fueron testigos de primera mano de todo lo que sucedió, ya están al tanto de la verdad. Esto, mis queridos amigos, es crucial. Significa que lo que Demet está a punto de revelar, o ya ha revelado a su círculo íntimo, probablemente cuenta con el respaldo de testimonios presenciales, otorgándole una capa adicional de credibilidad y peso a sus declaraciones. Pero, ¿qué clase de verdad podría ser esta que Demet está a punto de compartir? Las posibilidades son tan vastas como las propias redes sociales. Podría tratarse de algún conflicto familiar que ha permanecido en las sombras, oculto al público por años, y que la fiesta, en un giro del destino, sacó a la luz. Quizás una relación sentimental inesperada, ya sea una nueva, una reconciliación o incluso algo que ha estado ocurriendo en secreto y que ahora ve la luz. O tal vez todo gira en torno a su carrera profesional, a proyectos futuros que han sido objeto de constantes rumores y especulaciones. La verdad es que la especulación es infinita, y esa es precisamente la magia de estos momentos, ¿no creen? Nos permite imaginar, debatir apasionadamente y, por qué no decirlo, sentirnos un poco como detectives de la farándula, desentrañando los misterios que envuelven a nuestras celebridades favoritas. Y por lo que se deja entrever, Demet no tiene intenciones de andarse con rodeos. La noticia de que está dispuesta a responder todo nos da una clara indicación de que no será una declaración superficial o evasiva. Estamos hablando de una entrevista o una declaración que, se espera, será bastante completa y detallada. No se conformará con un simple "todo está bien" o con respuestas genéricas. Se anticipa que entrará en los detalles, en las razones subyacentes, en los complejos porqués que han estado alimentando las teorías. Y el hecho de que sus amigos ya conozcan la verdad es, sin duda, un factor determinante. Imaginen la presión, la vulnerabilidad y el coraje que debió implicar para Demet llegar a este punto.
Haber compartido estos aspectos tan personales y potencialmente sensibles con su círculo más íntimo significa que ya ha transitado por un proceso de desahogo, de procesamiento emocional, y muy probablemente ha recibido el apoyo y el consuelo que necesitaba. Ahora se siente preparada para compartirlo con el mundo, o al menos, con nosotros, sus fieles seguidores. ¿Podemos esperar alguna sorpresa mayúscula, algo que nos deje boquiabiertos? En el mundo del espectáculo, siempre existe esa posibilidad. A veces la verdad se revela ser mucho más simple de lo que habíamos imaginado, desmontando todas nuestras complejas teorías. Pero en otras ocasiones, la realidad puede ser tan compleja, tan emotiva y tan inesperada que nos deja sin palabras, obligándonos a reevaluar nuestra percepción de los hechos y de las personas involucradas. Lo que sí es seguro es que esta revelación, sea cual sea su naturaleza, tendrá un impacto innegable en la forma en que vemos a Demet, en su imagen pública, y en la dinámica de sus relaciones, especialmente con su familia y su círculo de amigos más cercanos. Piensen en la avalancha de vídeos, publicaciones, notas de prensa y comentarios de fans que surgieron inmediatamente después de la fiesta. Las teorías eran tan diversas como los propios espectadores. Algunos aseguraban que había habido una fuerte discusión, un conflicto a gritos que había puesto a todos en vilo. Otros insistían en que se trataba de un anuncio importante, algo que cambiaría el curso de su carrera o de su vida personal. Incluso hubo quienes se aventuraron a especular sobre posibles rupturas sentimentales o reconciliaciones sorprendentes. Y ahora, con Demet lista para hablar, estamos a punto de recibir las respuestas que han estado rondando nuestras cabezas, alimentando nuestras conversaciones y, en muchos casos, nuestras noches de insomnio. Es como si se abriera una caja de Pandora, pero, esperemos, una caja repleta de verdades, de entendimiento y, quizás, de sanación. La frase clave aquí, la que añade un peso considerable a todo este asunto, es, sus amigos saben la verdad. Esto nos proporciona una dosis de seguridad, un ancla en medio de la marea de especulaciones. Nos asegura que no estamos ante una invención, una exageración o una estrategia mediática sin fundamento. Sus amigos, como testigos directos, están en una posición privilegiada para validar o desacreditar lo que Demet vaya a decir. Esto también puede interpretarse como una señal de que ella ha pasado por un proceso de sanación, de aceptación, y que ahora se siente lo suficientemente fuerte y cómoda como para compartir su experiencia con un público más amplio. Es sin duda un acto de valentía. Compartir aspectos de tu vida personal, especialmente cuando están rodeados de controversias o malentendidos, no es tarea fácil y requiere una considerable fortaleza interior. Además, la propia fiesta familiar es un evento intrínsecamente interesante. Las dinámicas familiares, las interacciones entre parientes, la posible presencia de invitados sorpresa que podrían añadir capas de complejidad a la narrativa, todo esto ya de por sí constituye un terreno fértil para el drama y la intriga. Si a este cóctel ya de por sí explosivo le añadimos el hecho de que Demet ha decidido romper su silencio y aclarar las cosas públicamente, el interés se multiplica exponencialmente. Estaremos todos sin duda muy atentos a cada palabra, a cada gesto, a cada matiz de su discurso, intentando descifrar el mensaje completo y sus implicaciones. Y no podemos olvidar el poder inmenso y a menudo impredecible de las redes sociales. Una vez que Demet haga sus declaraciones, estoy absolutamente segura de que éstas serán analizadas hasta el último detalle, diseccionadas por miles de ojos ávidos de información. Los fans crearán nuevas teorías, otros intentarán desacreditarla, atacando cada punto de su discurso, y habrá sin duda un contingente que la apoyará incondicionalmente, defendiendo cada una de sus palabras. Esa es, lamentablemente, la naturaleza de la comunidad online, un espacio donde las opiniones son tan diversas como las personas que lo componen. Por eso es fundamental que nosotros, aquí en este canal, mantengamos un tono respetuoso, analítico y objetivo, intentando ofrecer una perspectiva equilibrada y bien informada, libre de juicios precipitados. Entonces, ¿podemos esperar realmente de lo que Demet va a revelar? Si sus amigos ya conocen la verdad, es muy probable que la conversación gire en torno a algo específico que sucedió durante la fiesta, o algo que la fiesta, de alguna manera, sacó a la luz. Podría ser algo íntimamente relacionado con un miembro de su familia, quizás con alguna tensión previa, algún desacuerdo o alguna diferencia de opinión que se hizo evidente en un ambiente de celebración. O quizás la revelación tenga un cariz más personal, abordando aspectos de su vida amorosa, de sus relaciones personales o de sus planes de futuro que hasta habían permanecido en un segundo plano.
La belleza de todo esto, mis queridos, reside en la sorpresa, en la incertidumbre. No sabemos a qué nos vamos a enfrentar, y esa imprevisibilidad es, precisamente, lo que lo hace tan emocionante. Estoy segura de que esta revelación marcará un antes y un después. La forma en que la percibimos, la forma en que entendemos sus decisiones pasadas y futuras, e incluso la dinámica de sus relaciones personales, todo ello podría cambiar radicalmente. Y considero que es un privilegio para todos nosotros poder ser parte de este momento crucial, analizarlo juntos y formar nuestra propia opinión informada. Ahora, antes de despedirme por completo, me gustaría hacer un breve resumen de los puntos clave que hemos abordado hoy. Hemos explorado la enorme expectativa generada por el anuncio de Demet de responder todo, tras su reciente y enigmática fiesta familiar. Hemos destacado la trascendental importancia del hecho de que sus amigos más cercanos ya conocen la verdad, un detalle que añade una capa significativa de credibilidad a sus próximas declaraciones. Y por supuesto hemos especulado sobre los posibles temas que podría abordar, desde conflictos familiares que han estado latentes hasta aspectos más íntimos de su vida personal. La intriga es sin duda palpable y todos estamos ansiosos por escuchar, o leer, lo que Demet tiene que decir. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo, que lo hayan encontrado tan interesante y entretenido como yo al prepararlo. Me encanta poder compartir estas noticias de última hora y analizar juntos las últimas novedades del apasionante mundo del espectáculo. Su apoyo significa el mundo para mí, y es por eso que una vez más, les recuerdo, si aún no forman parte de esta comunidad, suscríbanse ahora mismo. Es la manera más efectiva de seguir conectados y de asegurarse de que no se les escape ninguna novedad importante. Y ahora, la parte más importante de nuestro encuentro, sus comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que Demet va a revelar? ¿Cuáles son sus teorías más intrigantes? ¿Se sienten emocionados, curiosos o quizás un poco nerviosos por lo que pueda decir? Dejen todos sus comentarios abajo, en la sección designada para ello. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas. Sus opiniones son sumamente valiosas para mí y enriquecen enormemente nuestras conversaciones. Y para cerrar este vídeo con un broche de oro, no olviden darle un gran me gusta si el contenido de hoy les ha parecido interesante y útil. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet o que disfruten de un buen análisis de noticias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si todavía no son parte de esta increíble comunidad, suscríbanse ahora mismo. No olviden activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y no se pierdan nada. Muchas gracias de todo corazón por acompañarme una vez más en esta aventura de análisis y entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias frescas, más análisis profundos y por supuesto mucho más entretenimiento. Hasta la próxima, mis queridos seguidores. Chao, chao.